Un saludo, instructora Tesi. El día de hoy voy a presentar mi trabajo entregable, que es dispositivo secuencial de llenado. Este trabajo plantea lo siguiente, que es que un cliente solicita la realización de un circuito electroneumático para su llenado de cajas. Después de este texto presenta lo que debe hacer la secuencia, que se va a retraer, que se va a extender. Con esta explicación nos da el siguiente esquema, que es este de acá, el de la secuencia, que se va a retraer, cuánto tiempo va a pasar un tiempo, se va a extender. Los recrea acá en el programa para poder explicarlo mejor. Ahora, una vez dado estos datos, lo primero que hice fue sacar la secuencia, que sería A menos, A más, B más, A menos, A más y B menos. Después esta secuencia lo separé en grupos para poder hacer un método serrucho. Separé el A menos en un grupo, el A más, el B más y así. Ahora, luego de esto lo que debo hacer es unir estos grupos. Me refiero a que para de grupo 1 pasar a grupo 2, que es A, B, A más, B más, debe haber algo en medio. En este caso sería A0. ¿Por qué? Porque previamente está el A menos y A menos sería A0. A menos, A0, A más, B más, así. Y así sería con todos. Ahora en el final, que sería B menos, va a volver al inicio, va a pasar al inicio, a conectarse con el A menos, pasando a B0 y S1, que sería el pulsador. S1 por B0 va a hacer funcionar esta parte. Bueno, después de conectar los grupos, ahora conecto secuencias. Me refiero a que en este grupo 2, por ejemplo, hay dos secuencias, A más, B más. En medio de estos debe haber algo que los conecte. Este caso, para pasar de A más a B más, debería ser A1 por el A más. E igualmente acá, para pasar a B menos sería A1 por el A más, como dije. Ahora, una vez explicado esto, procedí a hacer el esquema de fuerza, que está acá. Puse dos cilindros, doble efecto, cilindro A y cilindro B, con sus finales de carrera, y conectándolos a la fuente con válvula 5.2 de accionamiento eléctrico, de izquierda y en derecha, de los dos. A menos, A más, B más, B menos. Luego de haber hecho el esquema de fuerza, procedí a hacer el esquema eléctrico. El esquema eléctrico me guié con el diagrama serrucho que realicé. ¿Cómo lo hice? Pues lo separé por grupos, como dije, y cada grupo representaría un relé. Ahora, por ejemplo, el grupo 1 lo representaré con K1, K2, relé 2 y así, relé 3, relé 4. Ahora, en el relé 1, en su conexión va a ir el S1 y el B0, que es un final de carrera. ¿Cómo hago esto? Lo primero que hice fue agregar alimentación, 24 voltios y 0 voltios. Puse el pulsador, que es S1. A su lado puse el contacto abierto del relé K1 y abajo puse el final de carrera B0, como me indicó acá, B0. Abajo de esto pongo un contacto cerrado K2 que se abrirá cuando los demás circuitos los demás relés funcionen para desactivar este relé y el relé K1. Ahora, para el segundo grupo hice lo mismo. Siguen como una misma fórmula, por así decirlo, porque es igual que el anterior, solo que el pulsador lo reemplacé por el relé K1, un contacto abierto. A su lado el contacto abierto K2, que es de este grupo respectivo, y abajo un final de carrera A0, que indica acá A0, porque esto es uno solo así. Más abajo un contacto cerrado y el relé del respectivo grupo. Ahora, con el y así hice con los demás grupos. Acá agregué un contacto más,
un relé más que explicaré luego por qué lo agregué, ya que dije que va a haber 4 grupos y 4 relés, pero agregué uno más debido a un percance que hubo que más adelante explicaré. Ahora, en este esquema no se ve que estén los relés de eléctricos, me refiero a estos de acá que van a hacer funcionar estos. Estos los agregué abajo, lo podría haber agregado acá en la derecha, pero no quería que se vea tan largo y lo agregué abajo, que igual funciona. Agregué alimentación y agregué el A menos, el B más, B menos y A menos, que son estos de acá, A menos, A más. ¿Cómo lo agregué? Pues lo que hice fue guiarme también del sistema de acá. Primero, para empezar, el A menos va a ir conectado con el grupo 1 que es K1 y K3 que son los relés. Lo voy a conectar. K1 y K3 van a estar con el A menos. Y acá lo puse, K1, K3 y el A menos, ¿ve? Ahora, en el caso del B más, por ejemplo, para que funcione se va a usar el A1 que es su final de carrera. E igual lo puse. El B más, el final de carrera 1 y el contacto abierto de su perteneciente relé que es K2. Y así hice con los demás. Ahora, al momento de hacer el diagrama serrucho no tomé en cuenta los temporizadores, lo que haría que el sistema sea así, la secuencia. Se retraiga, se extienda, se retraiga, se extienda, se retraiga, sin tomar en cuenta estos pequeños intervalos de tiempo, estas pequeñas pausas. Lo que hice fue agregar los temporizadores de manera intuitiva. ¿Cómo lo hice? Pues lo hice así. Ahora, según la secuencia me pide que cuando el cilindro A se retraiga a menos, va a pasar un cierto tiempo para que el cilindro A se vuelva a extender, que algo lo active. ¿Qué está antes del A más para que se active? El A0. Lo que hice fue reemplazar el A0 por un contacto con un relé temporizado, digo, que lo nombré KA1 y lo agregué así. Acá abajo lo agregué KA1, el relé contemporizador, hacia arriba el contacto abierto del grupo al que pertenece, que es K2, K2, y a la derecha acá puse el contacto abierto del temporizador y hacia abajo puse la función que va a hacer, que es A más, que va a extender. ¿Cómo va a funcionar? Al momento de presionar Start, activará el relé K1 y va a activar este interruptor de acá. Este contacto se cerrará, va a cerrar el contacto 2, activará el relé, cerrará el contacto de acá, lo que hará que se active el temporizador. Una vez pasado el tiempo del temporizador, su contacto abierto se cerrará y hará funcionar el A más, lo que hará que el cilindro A se vuelva a extender. Así hice con los demás intervalos de tiempo que nos dan en la secuencia. Ahora, ¿por qué agregué el K5? Esto ocurrió porque al momento de agregar intuitivamente los temporizadores me había ocurrido una falla, que es que la secuencia estaba mal. ¿Cómo lo arreglé? Agregando separando un grupo y agregando un relé extra, y acá lo puse, que va a hacer que se retraiga. Específicamente el relé 5 es para que haga la función final el cilindro B, que va a ser retraerse. Pues lo independicé y para así que no haya fallas de secuencia, así lo arreglé. Por eso hay 5 grupos, 5 relés, digo. Ahora procederé a mostrar el funcionamiento del esquema que hice, del circuito. Para empezar, el esquema muestra que el cilindro A va a empezar extendido, como dice la secuencia. Lo que va a hacer es que al momento de presionar Start, el cilindro A se va a retraer. Pasará un cierto tiempo, se extenderá. Una vez extendido, el cilindro B va a empezar a extenderse. Termina de extenderse y el cilindro A se va a retraer de nuevo.
Pasará un cierto tiempo y se volverá a extender. Una vez extendido el cilindro A, finalmente el cilindro B se volverá a retraer, completando así la secuencia y volviendo a su forma inicial, que sería el cilindro A extendido y el cilindro B retraído. Ahora pasaré a activar el circuito. Presiona Start y va a ser la secuencia. Ya. Como se muestra acá en este cuadro de tiempo, que muestra a tiempo real lo que está haciendo los cilindros en la simulación, muestra la misma secuencia que acá arriba. Se va a retraer el cilindro A, pasa un tiempo, se extiende la B, se vuelve a retraer la A, pasa tiempo, se extiende y finalmente se retrae la B, como dije. Ahora, para finalizar, mostraré una pequeña lista de presupuestos que hice de los electroválvulas, cilindros, de los objetos neumáticos que se usaron. Eso sería todo, instructora. Gracias.